diagonal le va a dar un 1 si es una correlación. ¿Por qué? Porque mire que es que la matriz es cuadrada, horas de estudio, calificación, calificación, temperatura, temperatura, ropa usada. O sea, cuando se interceptan las dos de la misma, tiene que dar 1, ¿cierto? ¿Eso qué es lo que dice? Que uno está correlacionado con uno mismo. ¿Cómo así? Que si uno merma, uno merma. Si uno sube, uno sube. O sea, eso es lo trivial. Ahora, que si yo mermo, otro aumente, ya son las que están por fuera de la diagonal. Que si yo aumento, otro aumenta conmigo, eso es lo que ya vamos a ver por fuera de la diagonal. Entonces pensemos en esto. O sea, esa diagonal es como la estructura lógica de la correlación. Dos datos aquí. Es que vamos a entender ese concepto estadístico, que mucha gente le da enter y todo y lo hace, y el punto no lo tiene interiorizado. Entonces, primero, la correlación se hace entre mismos elementos y mismos elementos. O sea, si tengo 5 elementos, son 5 filas con 5 columnas. Esto siempre va a ser cuadradito. Y se emparejan. Horas de estudio, horas de estudio. ¿Qué elemento es este? Calificación con calificación. ¿Qué elemento es este? Temperatura con temperatura. ¿Qué elemento es este? Ropa usada con ropa usada. O sea, lo que quiero decir es que el emparejamiento genera una columna entre los iguales. Y como la máxima correlación es un 1, entonces 1 con 1 tiene esa máxima correlación y por eso la diagonal siempre va a estar llena con unos. Entonces esos son dos axiomas aquí. Que la matriz siempre va a ser cuadrada y que la diagonal siempre tiene que ser 1. Ahora, lo que hay por fuera de la diagonal es entonces lo que nos va a dar información y lo que tenemos que entender para leer. Entonces aquí sí voy a pasar yo al análisis. Esas dos cositas de antes eran como las dos patas en que se para el concepto de correlación. Entonces fíjense en esto. Miremos los datos. Recuerden que si le dan doble clic acá a correlación, se les va a abrir esta hojita de cálculo a mano derecha. Es lo más normal. Entonces hagamos un análisis de qué son estos datos. Acá nos dicen, ¿cómo es esto? Lo puedo voltear. Sí, por eso. Tiene que ser simétrica, porque es que la correlación se hace entre mismos elementos. O sea, si tenés 5 variables, cuadrado, pero si estás comparando calificación con temperatura. No es simétrica, es cuadrada. Pero también tiene. O sea, simétrica es cuando es igual respecto a la diagonal. Sí. Bueno. Sí, porque vos estás comparando temperatura, por ejemplo, con calificación. Y después calificas calificación con temperatura. Sí, porque es que realmente está haciendo un triángulo. Entonces el triángulo, la simetría da igual, sí, es simétrico. O sea, que nunca es que no es un concepto de álgebra lineal. La matriz es cuadrada porque tiene igual filas y columnas. La matriz es simétrica porque respecto a la diagonal los valores son iguales aquí y aquí. Eso es un detalle matemático. Bueno, que en términos computacionales eso da propiedades para hacer ciertos cálculos más rápido. Bueno, entonces fíjense en esto. Se quería que esto se me invirtiera acá. Vean, si miramos las horas de estudio de las personas, nos sale que una hora de estudio, calificación 50, que 2 horas de estudio, 55, que 4 horas de estudio, 70, que 8 horas de estudio, 85. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos dos campos? Que a más horas de estudio, mayor es la calificación, ¿cierto? No con una proporción lineal, pero que tienen una tendencia de crecimiento así. A más horas de estudio, más calificación. Ahora, ¿cómo leemos eso en el gráfico? Entonces, fíjense, si vamos a cómo, ahorita estábamos cotejando la diagonal, misma variable con misma variable. Ahora vamos a mirar realmente, por ejemplo, horas de estudio, cómo se correlaciona con calificación. Claro, o no. Entonces, mire, por ejemplo, horas de estudio acá arriba. Cuando lo miramos,
con calificación, miren que tiene una correlación que dice que es de 0.98. Lo que nos está diciendo es que crecen casi en igual proporción, ¿cierto? Ahora, si miramos calificación con horas de estudio, lo de la asimetría, es lo mismo, es decir, lo mismo. Mira, 0.90, o sea, si yo te digo, para yo tener una gran calificación necesito muchas horas de estudio, mire, 0.98. Y para tener muchas horas de estudio, ¿por qué? Porque voy a sacar una buena calificación, 0.98. Pero si miramos, veamos que acá tenemos como una especie de mapa de calor que nos dice que lo máximo va a ser un 1 y es rojo, lo mínimo va a ser un -1 y es azul, y lo neutral el intermedio va a ser un blanco. Entonces ya con los colores nos está diciendo algo. Acá nos está diciendo este azul -1, que la ropa usada no se correlaciona nada con las horas de estudio. No, se va, o sea, mientras la ropa usada tenga menos horas de estudio, va a generar. Eso es una forma de interpretarlo, como, ay, es que si yo tengo mucha ropa puesta, entonces estudio menos, pero realmente... Pues sí, no, realmente es que es una variable ahí muy extraña. Realmente es algo que se dio ahí. Es una variable que como que no tiene relación con el tema. Porque nosotros miramos el 0.33 entre la calificación de los zapatos de casa, si uno mira los datos, están muy regados. Este cuadro sería zapatos en casa versus temperatura. Lo que me está diciendo es que entre esos datos prácticamente no se concluye no hay relación. nada. Cierto, no se concluye nada. Entonces es muy interesante el comentario que hace el compañero. El negativo es una relación inversa. ¿Cómo así? Que entre más haya uno del otro, quiere decir que de este otro va a haber menos. O sea, no tiene relación. Sí, por ejemplo, busquemos ahí cuál nos pone hacia azul. Ropa usada, horas de estudio, no, pero entonces este quería decir es que no hay relación. Ropa usada. Mientras que menos horas de estudio tienen, más ropa usada tienen. Eso es lo que quiere decir. Mientras menos ropa usada tienen, más horas de estudio hacer. Obviamente no hay relación. Eso es lo que llama una correlación espuria. Ahí se da que entre más zapatos tenga una persona, más estudia. Pero es una correlación que uno no va como a justificar cuando ya la analiza. Que uno no se puede pues, poner a dejarse llevar por los datos cerrados y tiene que luego filtrar datos. Pero entonces aquí lo importante es que si encontramos, por ejemplo, que a mayor temperatura, ¿cómo se correlaciona la temperatura con las horas de estudio? Pero ¿cómo interpretamos eso? Pues que es una variable que afecta mucho la hora de estudio de los estudiantes. Miremos la tablita de datos. La tablita de datos nos está mostrando que entre más temperatura haya, más horas de estudio hicieron. Pero lo que más cambia es la ¿Para qué casa general? Entre más temperatura hizo, más horas hicieron. O sea, la idea es poner datos que de pronto se relacionan. Y con esto miramos si sí o si no. O sea, que ponen datos. Y luego se analiza si se relaciona. Sí, lo que pasa es que a veces correlación no implica causalidad. Entonces, quiere decir que Horas de estudio con los zapatos. Analicemos, por ejemplo, empecemos con los rojos, que son los crecimientos, o sea, que cuando uno crece, lo que está creciendo. Bueno, me está dando rojo cuál, horas de estudio con calificación, ¿cierto? Entonces podemos ver que sí hay una tendencia de crecimiento entre esos dos. Horas de estudio, temperatura. no tiene que analizar, pues realmente tiene Con ese resultado me estoy sintiendo relación. Por ejemplo, ahí arriba que está. Y cosas que sabes que parece que se quiere le decir que tiene relación, mucha relación. No, ese era un valor de la temperatura. Sí, sino que yo tenía uno que el dataset daba que entre más calor hiciera, menos estudiaba el estudiante. Entonces ahí para más la cosa, sino que tenía dos datasets
y hubo uno que se me traspapeló. Dios mío, la mesa está bien. No dañaste la mesa. Ah, bueno, Ni siquiera la pintura la tengo. Está bien. Ya tenía. bueno, entonces pensemos que es en un país donde hace mucho frío y la gente entre más frío menos estudia y que antes quisieran tener 30 grados de temperatura porque es cálido, ¿cierto? Bueno, entonces podemos encontrar, por ejemplo, miremos cómo es la correlación entre ropa y temperatura. O sea, a menos temperatura, supongamos que esos números de la ropa son prendas que uno está usando. Supóngase que a 30 grados las chicas tienen solo 2 prendas. ¿Qué? ¿Cierto? Gafas y chancla. Gafas, bueno, válido, gafas y chanclas. Y sandalias. Que a 28 grados, Sandalias y gafas de sol. que a 28 grados ya tienen 3 prendas y que ya por ahí cuando se puso a 14 grados, entonces sí le pusieron 2 guantes, orejeras, pantalón, ¿cierto? Entonces van a creer ese número de prendas. Veamos cómo se ve eso en la matriz de correlación. Cómo se emparejan temperatura y ropa. Entonces cojamos temperatura y ropa, vemos un menos 1. Sí, hay una inversa, son inversamente proporcionales. ¿Cómo hace un menos 1? Mire, cuando era 30, entre más calor usted más se quita la ropa. Cuando era 30 tenía 2 prendas. En cambio, cuando eran 10 grados de temperatura tenía 11 prendas. Entonces, ese menos 1 lo que nos dice es que hay una relación fuerte, pero contraria. O sea, 10 más 1. Y él lo explica la Serían las 11 prendas. Con las horas de estudio, Él explica las horas de estudio. por ejemplo. Realmente la temperatura es la que está correlacionada con las horas de estudio. Pero como la ropa está correlacionada con la temperatura, por eso se correlaciona al mismo tiempo con las horas de estudio. ¿Sí ven? Lo estamos entendiendo. Profe, pero usted no se le escuchó lo que él dijo. Hablas muy pasito, querido. Que esto de la temperatura a su vez se está correlacionando con las horas de estudio. Por ejemplo, hagámonos la siguiente idea, que estos son unos esquimales, porque como estamos poniendo a pesar tanto la temperatura, y esos esquimales, cuando les toca ponerse 11 prendas, solo están estudiando 1 hora mientras tengan puestas 11 prendas. Si tienen 6 prendas puestas, están estudiando 6 horas. Y si están bacaneados porque en su iglú pusieron un aire acondicionado y se relajaron, pues van a estudiar en teoría 10 horas. O sea, estoy haciendo una caricaturización del ejemplo. Entonces, por ejemplo, miremos qué pasa entre ropa y horas de estudio. Que según los datos, a menos cantidad de ropa, más va a estudiar esta persona. Sí, pero entonces ya eso es una tercera relación. Pero entonces miremos esa parejita. Ropa usada y horas de estudio. Entonces nos cogemos de cualquiera de las variables, podemos coger el campo. O sea, usted puede coger el campo desde la columna o desde la fila. Entonces, ropa usada, 0.30, no, ropa usada con horas de estudio, un menos 1, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que entre menos ropa, más estudio, ¿cierto? Ahora vamos a buscar una que entre más, serían las rojas. Lo voy a hacer al contrario, no voy a tabular los 2 valores, sino que parémonos en un cuadrito, parémonos en el cuadrito este de aquí, este 1. ¿Qué nos está diciendo este 1? Que entre horas de estudio y temperatura crecen en el mismo sentido. ¿Cierto? Acá es antiintuitivo, acá en Colombia si uno tiene mucho calor estudia menos, pero pensemos como le digo, que los esquimales estaban muriendo de frío y sueñan estar a 30 grados, ¿cierto? Entonces, entre más temperatura haya, que estamos hablando que lo máximo son 30 grados, él va a estudiar más, ¿cierto? Entonces el gráfico se puede leer de muchas maneras, o sea, ya sea que ustedes cojan las parejas, o que por ejemplo si son muchas 100 variables para acá, mire que Python permite hacer eso, 100 variables para acá y 100 variables para acá, y
usted ve todos los colores y diga, uy, estos colores tan bravos, supongamos que los tonos fueran mucho más segregados, ¿cierto? Y que eso se viera un rosado, o sea, que no se alcanzara un rojo, un rosado, uno más colorado, y por ahí apareciera un rojo en la mitad de la nada, usted dijera, ¿qué es eso que está generando ese impacto tan fuerte? Entonces iría entre sábanas, como les digo, podría ser sábanas de 100%. Sábanas es cuando uno coge una hoja y le mete un montón de etiquetas organizadas de un valor que uno entiende, ¿cierto? Entonces imaginen que esto fuera 100 y 100, esto es una pared llena de colores. Y hubiera pues y empezaron a ver por acá como un verdoso, por acá un colorado, entonces pues estarías viendo a partir de dónde se generarían diferencias, y entonces al ver esas intersecciones las encontrarías con las variables. Supongamos que estos colores aquí porque esto es chiquitico, pero que estos colores aquí generaran como una frontera. Entonces uno podría pararse en la frontera y decir, la variable de aquí con la de aquí empieza a marcar una frontera entre dos conjuntos de información. Y si por allá se encontrara un rojo bien encendido, dijera, uy, eso es una singularidad. O sea, eso es algo que muy extraño. Entonces se la pescaría al revés. O sea, no estaría haciendo la pregunta, ¿cómo se correlaciona Pepito con Juanito? Sino que estaría diciendo, hey, ¿quiénes son los que me están generando ese brinco de datos allá? Entonces se pararía en el rojo y diría, es horas de estudio con temperatura. Y eso es una forma de ver mucha información en una sola vista. Vuelvo y lo repito, supongo que eso fuera una pantalla, que esto fueran 100 acá y 100 acá en variables. Las combinatorias de cosas que están sucediendo ahí son inmensas, pero el ojo humano, al ver así los colores, podría decir de una, sin haber leído una por una, podría decir, hey, esta de aquí está haciendo algo muy loco. ¿Sí ven el gran poder de este gráfico? Así es, y eso tiene aplicaciones en derecho. Una vez acá en Colombia había una mafia de gente que pagaba plata para que la pensionaran antes, en unas empresas por ahí en la costa. Y entonces, una vez en Sura, hicieron una tabla así como esta, de cuáles eran los seguros que pagaban, ¿cierto? Claro, ahí lo identificaron. Y se generó, no, el caso que le estoy diciendo es en serio, hicieron algo similar de cuáles eran los seguros típicos que se pagaban. Y se pillaron que había un pico muy grande de seguros que tenían unas cosas en común. O sea, ve, estos seguros, está raro. o sea, aquí hay un pico, un conteo de gente que sacaba un valor que es muy raro, que es la calificación temprana. O sea, gente que a los 45, 60 años ya le dicen que están pues como lisiados y que hay que pagarle la pensión. Entonces, de la unidad de calificación. Entonces decían, ve, aquí hay una alta concentración. Entonces cuando hicieron así, de esta ciudad con estos mismos profesionales. Y entonces cuando aislaron eso, dijeron, investiguen eso, y ahí había un fraude. O sea, estaban confabulados unos médicos con gente interna de seguridad social y pensionaban a gente antes. Pero entonces, ¿por qué lo pillaron así? Porque si se hubieran puesto a leer usted carpeta por carpeta, 1000 carpetas, bueno, a usted aquí en la carpeta 700 encontró un caso, y por allá, y revolviendo en ciudades y todo, y por allá 1500, 6 meses después de eso otro, usted no los correlaciona, claro. no los correlacionas. La correlación permitía desenvolver toda esa información y verla en un instante, sí, o sea, ver. No estás leyendo todo, pero estás viendo las correlaciones. Algo inusual. Las correlaciones, ¿cierto? Entonces, súper interesante eso. Para eso este ejemplo es como para aprender a saber que lo más azul es correlación inversa, lo más rojo es correlación en el mismo sentido, lo blanco es que ni lo uno ni lo otro, entre ellos hay tonos de color intermedios, pero el uso de esto es para tirarlo para ingestas de datos que el ser humano como tal no puede tener en memoria RAM, como el caso que les digo, no hay que leer esas carpetas. No, muy difícil. ¿Cierto? Muy difícil. Entonces, en ese sentido es una herramienta genial. ¿Alguna pregunta de la correlación? Entonces, en el caso de un proyecto, ¿qué tipo de variables? Pensemos, por ejemplo, ¿cuál es la correlación entre las vías inundadas de Medellín
y su cercanía a los ríos o a los valles, ¿cierto? O sea, podría ser, por ejemplo, un registro, podría decir, si inundó o no, ¿a qué altura está? ¿Está en el norte o está en el sur? Estrato, ¿cierto? Porque uno se imaginaría que los estratos altos se permitan tener una forma de drenado del agua, la urbanización no es lo mismo que los barrios populares. Entonces, estrato, Entonces, cuando tiraran esto, podríamos ver que los puntos de inundación se ponen rojos, coincidiendo, por ejemplo, con los factores típicos que sucede con eso. Hay que tomar aquí muy en cuenta lo que hablamos ahora, que tienen que ver los zapatos con aquello y que no está una correlación. Hay algunas hay algunas correlaciones que se dan y uno no las puede concluir, ¿cierto? En este caso porque era hipotético. En la vida real, cuando se da eso, se llaman correlaciones espurias. Y hoy en día, como le buscan correlaciones a todo, porque las computadoras se pueden poner en esa ociosidad, por ejemplo, se dieron anécdotas curiosas que, por ejemplo, es que cada que sale una película de Nicolas Cage, había un accidente aéreo no sé dónde. Y se vea la película tal, vea qué sucedió, qué tal, y se dice, es correlación espuria. Y hay otra, que cada que jugaban es que los Yankees de no sé dónde fútbol, no sé dónde sucedía algo. Espuria es como coincidencia. Espuria, una coincidencia ahí rara. Sí. Bueno, entonces, es importante la pregunta porque esto hay que aplicarlo. Pero entonces sí les vendo, por ejemplo, esa idea. ¿Qué más puede ser ahí? Utilizamos gráficas de calor para mirar, por ejemplo, para encontrar esos consumos raros. Por ejemplo, uno de los análisis que hacemos es la hora y el consumo de energía, ¿cierto? Por los días. Y muchas veces encontramos que, digamos que a las 12 de la noche. Es irregular. Exacto, a las 12 de la noche el consumo es muy bajo. Pero, por ejemplo, encontramos un punto rojo ahí a esa hora. Entonces, por ejemplo, en ese momento pudo haber sido que a uno de los trabajadores se les dio pagar el aire acondicionado. Entonces, ese día hay un consumo irregular de energía. Pues, por ejemplo, nos sirve para ese tipo de análisis. No sirve para todo. Sí, pero no nos confundamos ahí, que como él está hablando también, además de que es calor lo que se consume, que no vayan a mezclar el concepto de visión térmica de medición con el de esta estadística, ¿cierto? Sí. Como por colores. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos de verde a rojo, simplemente como para mirar los consumos. Pero... No, lo digo es por cómo imagina la gente que no empieza a hablar entonces de que ustedes están midiendo calor, entonces lo confunde con las cámaras térmicas. Que esto es una analogía. Bueno, les pongo otro caso súper ya, ¿cómo es que se dice? Exagerando. Si yo tuviera aquí los accidentes de Medellín, de carros, y viera las marcas de los carros y viera BMW y lo correlacionara con el estrato de la persona, tendría que tener una correlación fuerte, ¿cierto? O sea, tendría claro. que ser que sí, o una el poder marca adquisitivo, pues. Sí, entonces uno veía, a más BMWs, más usuarios o más sueldo, ¿cierto? Porque es que no veríamos, no estaríamos, hay un dato interesante y es muy de SQL, que casi caigo en un error, iba a decir, a más crecimiento en BMW, o sea, apariciones de registros, recuerden que estas boletas son registros, a más apariciones de registros de BMW, iba a decir yo, más gente de estrato 4, no sería así, sería que en ese registro de BMW ingreso tiene, o sea, es una acumulación de ingresos, no de gente, porque mire que acá no teníamos, se apagó. ¿Se quedó sin batería o qué? Bueno, entonces, aludamos a la expresión oral. Profe, es que como que se quedó sin internet ya. No, fue que se aflojó como el cambio. Entonces, este detallito es interesante. Acá estamos mirando la cantidad de horas, no la cantidad de registros asociados a las horas. Esto es algo que uno tiene que aprender en el SQL cuando hacen los conteos, las agrupaciones. Entonces, muchachos, ese es el ejercicio. Le dedicamos bastante tiempo porque es que esto para mucha gente es primera vez que lo ve. Y para las personas de áreas interdisciplinarias, el concepto de matriz
matriz cuadrada, que cuando son filas por columnas, diagonal, simetría de matriz, eso es álgebra lineal. Si lo saben de chiripa. Y yo recuerdo de que esa materia le tenía miedo en las universidades, la álgebra lineal, porque como a veces es algo un poco más abstraído. Y es importante porque ustedes igual tienen que leer gráficos de todo tipo. Profe, ya por acá estamos bien. Tiene WhatsApp. Pero entonces con ese que lo dejamos plateado. Ah, bueno, entonces se lo voy a reenviar al de ellos, ok. El que les va a compartir Samuel es justamente relacionado con ¿qué va a cambiar? Les acaba de compartir una URLcita con muchos más datos, pero bajo el mismo propósito. La idea es que hagamos el tema de la lectura, el procesamiento, la parte de correlación, gráficos y lo que nos tiene denunciado que les va a compartir Samuel más tarde. Profe Mario estaba, no estaba. Ya no está. No, estamos. ¡Ay! ¿Qué es eso? Ay, no. No avisaron para poner la mejor. El mejor perfil. Yo envié este, pero yo te cuadré el tuyo. Pero es que ya tengo dos, yo me iba a quedar todo en eso. No, pero tú tienes los correctos allá montados. Aquí, mira, aquí está montado bien. Entonces espera que lo que necesitamos Pero es no esto. está en este, sino que esta parte. Muchachos, entonces en el WhatsApp les puse el Mira, archivito. ahora me están pidiendo guardar ese. Profe, ¿definición de qué se llama esto? Definición de, leamos el documento y vemos de qué define. Se les pide realizar un análisis de las emisiones de CO2 de diferentes países en el mundo. Ah, vea, este está parecido a los que pueden aplicar en los proyectos. Que les acabo de compartir es muy interesante. Sí. ¿Las emisiones de qué? De No le paro bolas CO2. al De título. CO2. Piense que ese es el documento para análisis de emisiones de CO2, sí. Gracias. Bueno, entonces la idea es que esta otra hora que queda avancen en esto.